Bueno, pues a la hora de comenzar este nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, ya saben que se trata como si fuera un libro grande en donde vamos escribiendo capítulos pues cada semana. Y esta semana nuestro protagonista es el escultor Máximo González Navarro, que vamos a tratar con él, bueno, pues su apasionante aventura artística, familiar, personal. Y nada, pues estamos dispuestos a lo largo de los próximos minutos a compartir con Máximo todo lo que supone un perfil aquí situado perfectamente. Pues Máximo, gracias por querer compartir también este capítulo de los perfiles valdepeñeros y gracias por dejarnos pasar a tus aposentos, a tu casa. No faltaba más, sería mal nacido, coño, no recibiros. Bueno, Máximo nace en Carrizosa. Sí, efectivamente. La familia, porque Máximo hay que decirlo, mucha gente lo sabe, pero es hermano de Pedro González Navarro, Pedro José, que estuvo al frente de los Alpes hasta que se jubiló y que también pasó por esta sección de perfiles valdepeñeros. Bueno, y entonces naces ahí en Carrizosa, ¿y qué recuerdas de tu...? Porque no sé los años que estuviste allí en Carrizosa. Yo me vine aquí con 5 años. Con 5 años. Cumplí aquí los 6 años. Tengo recuerdos, porque la primera infancia, se puede decir, pues, parece que no, pero es como una película muy antigua, que la ves ahí como en blanco y negro. ¿Y que no se borra? No, no se borra. ¿Qué va? No, esa película no se borra. Además, de vez en cuando tienes unos destellos así de vivencias, de cosas. Y sí, tengo recuerdo de mi infancia allí, porque luego ya he visitado menos mi pueblo. Lo visité, pero no tan de seguido. ¿Y allí cómo era tu vida hasta los 5 años? Me imagino que en un pueblo pequeño como Carrizosa, la época aquella, pues se viviría, opino, muy felizmente. Vamos a ver. Y más en la infancia. Claro, yo me vine aquí en el 62. Ya puedes hacer números. Mi padre pues trabajaba entonces como empleado mi padre también era una persona conocida, porque era de alguna manera un personaje pintoresco, no por él, sino por donde trabajaba. Él trabajaba como repartidor de la Cruz del Campo, sí, sí. Y entonces llevaba un carro colorado, de aquellos de carga, que hay por ahí afiches de estos de la Cruz del Campo, en los que se ven ese tipo de carros. ¿Un carro tirado cómo? Con un mulo. Con un mulo. Mi padre conducía un mulo. Sí, señor. Antes él hacía el viaje desde Carrizosa y hacía repartos con una furgoneta, una DKV. Por la zona. De hecho, la imagen, digamos que la imagen publicitaria que tengo más antigua en mi existencia, pues es precisamente el Gambrinus, el tipo apoyado en el barril con la jarra de vino, aquel tipo orondo, ahora ya lo han ido estilizando, pero era mucho más, era más alemán, más gordo. Y esa es la imagen más antigua que tengo en mi cabeza. Entonces le tengo mucho aprecio, mucho cariño a esa cerveza. No es la que más me gusta, pero nunca la voy a desdeñar, claro. Porque es que es la cerveza que desde mi infancia, además tiene infancia, pues la recuerdo. Claro, la conociste. Claro, y la furgoneta que de mi padre. Entonces, bueno, en Carrizosa, pues sí, claro que tengo muchos recuerdos, y era una vida feliz, pues, de niño. Los niños no tienen complicaciones, y entonces yo no tenía complicaciones, naturalmente. ¿Ibas al colegio entonces o todavía no? Sí, empecé a ir al colegio allí con unas maestras. Yo tenía un profesor, un viejo profesor, un maestro, que era un gran hombre, un hombre muy culto, y yo me pegué mucho a él, porque iba a la escuela con mis hermanos, pero yo no iba a clase, era muy pequeño, y bueno, pues me pegaba a él, y por eso, en honor a él, precisamente, mi hijo Alejandro se llama así, porque él se llamaba Alejandro, este maestro. Y qué curioso. Le tenía mucho cariño a aquel maestro, era un hombre muy mayor. Don Alejandro. Don Alejandro, claro, sí. Recuerdo aquellos pupitres, todos ellos ya ennegrecidos de los derrames de tinta, de las tintas. La tinta china. Sí, no, la tinta china no, la tinta normal. La tinta china normal. Era para dibujo técnico, eso ya es otro capítulo. Eran aquellas pastillas que se deshacían bueno, y pues la vivencia en el pueblo, pues eso, muy sentida, muy bonita, pero lo que te digo, no. Y decías, Máximo, que no sueles ir mucho por tu patria chica. Sí, tengo algo de familia por allí, sí, me queda familia, bueno, ya lógicamente eran familias de mis padres, ya muchos han fallecido,
Tengo algunos primos segundos, primos hermanos también tengo alguna por allí. Sí, voy, nos visitamos alguna vez y tal, pero tampoco es muy frecuente. Vas a Ruidera, a las lagunas, pues coño, cuando pasas para allá, pues perdón. Da mucho gusto pasar por tu pueblo. Vamos a pasar por el pueblo, en vez de irnos por Solana, o vamos por Solana y volvemos por Infantes. Pues ya pasas por Carrizosa y pasas un ratito y ves las cosas porque, claro, tienes siempre algo allí. Tira, ¿no? Sí, siempre tira. Yo soy valdepeñero. La cuna. Soy valdepeñero máximo. Porque, vamos a ver, yo es que no mis primeros pasos, pero casi mis primeras letras vienen de Valdepeñas, lógicamente. Yo empecé allí, pero aquí realmente es donde he hecho mi vida. A los 5 años te viniste. Es que con 5 años no decides, prácticamente. Se viene a tu padre, claro. Se viene a la familia por el tema de que tu padre le conceden la distribución aquí en Valdepeñas, ¿no? De la cerveza. Sí, pero no es que le conceden, mi padre no trabajaba por cuenta propia. Ya. Era cuenta ajena, y entonces mi padre entonces estaba digamos que a las órdenes o al servicio de la Cruz del Campo, y entonces pues le dijeron que es mejor que se viniera a Valdepeñas, y además de alguna manera fue un favor, porque claro. También nos abría más horizontes a todos. Exactamente. Carrizosa era un pueblo muy pequeño, con unas infraestructuras pues de los años 60. Las lógicas de la época 60, de una población pequeña. Una población muy pequeña, pues con eso, demasiado rusticismo, un pueblo muy bonito, gente muy sana, tranquilo. Gente muy sana, pero claro, con un futuro poco halagüeño realmente. Y cuando llegas a Valdepeñas, Máximo, ¿cómo te acoplas a esta ciudad que nada que ver tiene con Carrizosa, aunque eres un niño? Pues me acoplo, aguantás como todos los niños. Claro, los mejores amigos, a tortas. El primero amigo, un amigo que tuve que era Vidal, un amigo que vivían aquí sus padres un poco más arriba en esta calle, pues a tortas. El primer día que nos vimos, a tortas. Porque yo había llegado unos días antes que él a Valdepeñas, me hice amigo de un chaval, a los 2 o 3 días llegó él, yo ya era amigo. Llegó él, se hizo también amigo de él, pero cuando llegué yo, el otro que era amigo mío se vino conmigo y el otro se sintió los celos. Desplazado. Y me tiró un cubo de agua. Y ya nos liamos a aguantar y bueno, desde entonces, como suele decirse, más amigos que gorrinos. ¿Qué colegio Lorenzo Medina estuviste? Lorenzo Medina. Bataneros. Bataneros. Sí, porque además viví cerca del colegio, bueno, más o menos, ¿no? Yo vivía aquí en la espalda justo de donde vivo. Es que no he salido del barrio, excepto cuando mis vuelos. Ya. Vivía aquí en la calle. Bueno, empecé viviendo en la calle Empedrada, pero fue un alquiler provisional hasta que mi padre ya pudo adaptar la casa que había comprado. Muy bien. Y entonces vivimos aquí en la espalda, en la calle Triana, aquí abajito, justo detrás. ¿Y en el colegio Lorenzo Medina, entonces? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Si es que los niños yo creo que no tienen... Si fuera un adulto puede tener mucho más prejuicios a la hora de... Y no eliges amigos, los amigos, la vida, sabes que no, uno no elige, la vida te elige a ti o elige a tus amigos, te los pone al lado. Y entonces, bueno, pues yo conocí amigos con los que tengo mucha relación todavía y de Valde, lógicamente, muchos están fuera, otros de Valdepeñas y muy bien, muy bien. Y te admitieron bien, perfecto. Sin ningún problema. Y si me admitían mal, pues aguantarlo, lo arreglábamos, si era de lo más sano. Hoy por hoy la educación es otra cosa, pero entonces nos partíamos la cara a los chavales así, pero hombre, ibas con un moratón a tu casa y luego al día siguiente, pues qué, pues eras amigo. A ver. Y así se... ¿Y cuánto tiempo permaneces allí, Máximo, en el colegio? Bueno, pues hasta el 68, que fui a maestría. De ahí ya te vas a la Escuela Maestría Industrial. ¿Y qué rama eliges? Hice la electricidad. Primero hice los cursos de bobinador e instalador en oficialía y luego ya instalador, montador ya en maestría. Terminé maestría en el 74, 74 sería, porque me rompí este codo y entonces perdí el tiempo. Ese año lo perdí, Entonces terminé en el 74. ¿Terminaste? Sí. ¿Y te incorporas al servicio militar o qué sucede después? Pues prácticamente sí, fue terminar maestría y al año por ahí pues ya servicio militar. ¿Dónde lo realizaste, Máximo? Lo que era el campamento, el CIR, que entonces era, pues lo hice en Córdoba, en Ovejo, en un destacamento que era el Ronquillo, que le llamaban, que aquello era... ¿Eso es el campamento? El campamento. ¿No se llamaba Ovejo entonces? Era, CIR 4.
Vamos a ver, era el circo exactamente, se ve que tú también pasaste por Sí, allí. más o menos. Estaba el 5, que era Cerro Muriano. Cerro Muriano, Ovejo, pero nosotros éramos un destacamento, éramos 2 compañías destacadas del primer regimiento y estábamos en el Ronquillo, Ya. que era un destacamento, eran unos barracones de uralita a los techos, las paredes de uralita, también cubiertas con una hoja de ladrillo seca, vamos, 50 grados en verano. Sí, Aquello no te puedes hacer idea. Sí, me la hago. ¿Y allí, luego te quedaste allí cuando juraste bandera? No. De ahí me quedé, bueno, luego ya nos bajaron. A mí me eligieron para que me quedara de instructor, porque querían que hiciera vida militar. Sí, de alguna manera me querían captar y luego yo, pues la vida no me pedía, el cuerpo no me pedía no me pedía milicia. Yo hice mi servicio y luego de ahí pues estuve 3 meses más abajo como instructor de reclutas y luego ya pues mi destino fue en el campamento, en el destacamento, ¿cómo se llamaba? En el Regimiento de Artillería Antiaérea 144 creo que era, entre la línea de la Concepción, Cádiz, en campamento por ahí, y eran de misiles, unos pepinacos de aquellos que les compramos a los americanos después de la guerra de Corea, una cosa arcaica. O sea, que eres artillero. Era artillero, pero antiaéreo. Antiaéreo. Exactamente. Bueno. Y termina la mili y vuelves a Valdepeñas. Efectivamente, vuelvo a Valdepeñas. ¿Ya había surgido tu pasión por el mundo del arte? No, vamos a ver, la pasión por el mundo del arte yo la tenía desde siempre. Ah, desde pequeñito. Yo desde siempre. ¿Desde Carrizosa? Sí, y de hecho, bueno, es que las circunstancias familiares son las que mandan. Ya. Yo no debía haber hecho maestría de electricidad porque, aunque tenía mis conocimientos, los adquirí lógicamente, pero las posibilidades de un padre con 6 hijos venido de Carrizosa en aquellos años, pues no eran como para darte una carrera, no era para decir, te vas a licenciar en Bellas Artes, te vas a ir a Madrid, a San Fernando, no era lo normal, no se podía. Mi familia no era pudiente como para aquello, ni tampoco yo tenía siempre me ha gustado el dibujo. Yo estaba en clase y estaba dibujando y me decía el profesor, ¿qué Máximo, qué estoy diciendo? Esto, y le contestaba. Ah, sí. O sea, estaba pendiente del dibujo y de lo que decía el profesor. Sí, dividía mi atención entre el dibujito que yo estaba haciendo y las explicaciones, y sin ningún problema, pero siempre he estado con mis dibujitos. Además, tuve en maestría, por ejemplo, tuve unos compañeros muy buenos. Tuve un compañero, Manuel Nieves, que dibujaba muy bien, y los dos éramos pues carne y uña, prácticamente los dos éramos carne y uña. Tú le conocerías, Manuel Nieves Carmona. Por supuesto, Luis, fallecido también. Sí. Y bueno, y había una cierta competencia sana entre los dos, más que competencia, éramos colegas de dibujo y como amigos. Y bien, desde entonces yo tenía esa, pero claro, no tenía la ocasión de desarrollarla porque no había. Después vinieron los cursos de Daniel de Campos, o sea, que luego te incorporas a los talleres de artes plásticas. Estuve un poquito tiempo haciendo dibujo con él, pero un poco tiempo, muy poco, porque verdaderamente yo ya estaba. Vamos a ver. Venido de la mili, que es cuando me hiciste la pregunta y hemos pasado, venido de la mili, pues paso 1 año, 2 años aquí, pues estuve trabajando en unas bodegas un tiempo. Después hice una oposición como electricista. Sí. Y estuve trabajando en el Hospital Provincial de Ciudad Real, en el Virgen del Carmen. Pero la plaza no la daban, entonces esa plaza no la dieron en propiedad. Y entonces yo vi las perspectivas y dije, vamos a ver, el jefe de aquí, mi jefe inmediato tiene 7, 8 años más que yo. O sea, si yo alguna vez voy a ascender como jefe, va a ser cuando se jubile y voy a estar yo harto ya de guerras. Y viendo que la plaza, además no iba a ser para mí, porque a mí me pusieron como fontanero, me metieron en la central térmica, y al que iba a ser electricista lo pusieron, a otro lo metieron de electricista, y la plaza era de electricista. Lógicamente, la plaza iba a ser para él, no iba a ser para mí, porque el maestro de taller pues le enseñó todo el funcionamiento y no iba a volverlo todo o sea, no es que digo que las plazas estuvieran amañadas, pero de alguna manera es lógico que así fuera. Y entonces, bueno, yo me marché. Eso fue en el 81, ya a principios del 82. Y entonces en el 82 es cuando hago mi primer vuelo, es cuando nos vamos de Valdepeñas. ¿Y dónde vuelas? ¿A la playa o qué? Sí, me fui directamente, nos fuimos al decir, perdona Máximo, ¿nos fuimos? Sí, es que me llevé a mi novia, entonces. Eso es. Ya Carmen se vino conmigo. Muy bien. Y nos fuimos a Coruña.
Estuvimos en Coruña, fuimos a casa de unos amigos un par de días, unos días, y de ahí ya pues ya nos fuimos. Y entonces, bueno, pues ahí fue donde empezó mi otra historia. Pues tu otra historia, que precisamente es la que vamos a tratar, si así te parece, en la segunda parte de este perfil valdepeñero, tan interesante como todos, que estamos tratando y comentando y realizando con Máximo González Navarro. Y qué duda cabe, bueno, pues para la segunda, les anticipo algo, los relieves que ha hecho, las esculturas, tanto para colecciones particulares como para Valdepeñas, porque a lo mejor, aunque se ignore, pues tiene importantes esculturas aquí en Valdepeñas. También esas figuras de arena, que nos lo tiene que comentar, escudos heráldicos, restauraciones de edificios históricos, de iglesias, de pórticos, en definitiva, cómo es su vida actual de artista. Así que si les parece, pues en unos instantes hacemos una breve pausa, aquí perfectamente acomodados, y volvemos pues con esta segunda parte en donde ya hablaremos de la profesión de Máximo. Reanudamos de nuevo ya esta segunda parte de los perfiles valdepeñeros que estamos manteniendo con Máximo González Navarro. Nos quedábamos, por si se han incorporado después, bueno, pues en esa primera salida que realiza a La Coruña, y a partir de ahí ya pues ha sido pues un no parar, como es lógico en un artista. Entonces, Máximo, el hecho de irte allí a La Coruña con tu pareja, por aquel entonces novia, fue porque conocíais a unos amigos. Sí, conocíamos unos amigos. Bueno, yo que tenía ganas ya de andar por ahí. De salir. Sí, de hecho, vamos a ver, yo ya te he dicho antes, dejé el hospital provincial porque no me interesaba. ¿Te podías haber jubilado allí? No, porque yo digo que la plaza no eran propiedad. No eran propiedad, efectivamente. Pero bueno, luego, una vez que luego ya se... Sí, pero hubiera yo podía salido haber a concurso, unos años, tal. no sé, 2 años, pero es que no, yo ya tenía otras aspiraciones, no era ese... Yo no quería estar encerrado en aquella jaula de oro. Ya. Porque era una jaula de oro. Yo me levantaba, yo me incorporaba a las 6 de la mañana, llegaba, ponía en marcha unas botoneras, unos botones, y me tumbaba a dormir entre las calderas. Ya. Y eso era legal, porque luego llegaba mi jefe a las 8 de la mañana y decía, levántate que vamos a tomar el café. Y nos íbamos a tomar el café, bajábamos y nada, ¿qué? Ayer el partido de fútbol, ¿qué tal estuvo? Tal y cual. Y a las 10, ¿vamos a echarnos bocata? Claro. A las 12, pues no sé, habrá que hacer algo de tomarse un vinillo de rigor. Sí. Es un trabajo muy cómodo, hacer hora. que conmigo no iba, y de alguna manera no iba conmigo, entonces yo tampoco me sentía realizado. En mi trabajo. Y entonces pues no me dolió verdaderamente dejar aquello. Hoy, con perspectiva de años, pues pues menudo rollo tenía. Y me podía haber montado otros rollos, porque yo trabajaba de 6 a 1 o de 3 a 10. Sí. O sea, tenía una buena parte del día que podía haber dedicado a otras actividades, mínimamente las actividades artísticas. Otros lo hacen así y es como mejor les va. Sí, de hecho, hemos tenido artistas valdepeñeros en ese plan. Pues muchos, la mayoría tenían 2 trabajos. Rúa, mínimamente. Por ejemplo. El José Lillo, es un profesor maestro de educación, y bueno, pues han tenido mucho tiempo libre y pueden hacerlo perfectamente. Y entonces, ¿qué te encuentras allí en La Coruña y qué realizas ya en ese viaje? Bueno, pues nos fuimos, mi mujer y yo estuvimos allí, luego nos fuimos a las playas de Samil, en Vigo, y allí fue digamos que el despertar. Es cuando yo ya sabía que tenía que hacer algo así, entonces yo ya pensé, pues había que hacer esto. Había estado unos años antes trabajando en Benidorm, antes de la mili o después de la mili. No, ahora, sí, sería después, quizás. En el 79, ¿no? Después de la mili, sí. Sí. Estuve trabajando en Benidorm y vi que un señor hacía escultura de arena allí, y dije, eso lo hago yo con la gorra. No, lo vi así de que digo, eso lo hago yo mejor con la gorra y mejor que él. ¿Y lo hiciste? Y entonces, bueno, pues entonces empecé... Que yo soy testigo porque he visto fotografías. Sí, entonces empecé a hacer figuras de arena allí en la playa de Samil, me pegaba unos palizones, pero fueron 2 días, pero fue un palizón, porque claro, llegué allí por la mañana con todo el ánimo, vamos a hacer esto, y mujer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una escultura de arena. ¿Escultura de arena? Sí, pero tranquila, que esto funciona bien, ya verás cómo funcionamos bien.
me pongo a estar ahí, la gente pasaba por allí, ni me miraban, puse un gorrillo así para que me echaran una moneda. La gente ni veía el gorro, ni veía nada, la gente pasaba por allí, veía aquello, ay, qué cosa más chula, tal y cual. Lo primero que hice fue un Cristo, y después hice una Adán y Eva, porque dije, bueno, voy a empezar por el origen. Pues, claro, claro. Y entonces, bueno, pues ahí empecé. Y una señora me dijo, ¿y por qué no se va usted a la playa de San Xenxo? A Sanjenjo en castellano, porque, Sí. pues nada, vamos a Sanjenjo, y lleva razón. Pues, ¿y por qué Sanjenjo? Pues porque allí la gente pasea más, aquí la gente esto es un... Claro, Samil... Más turístico quizás, ¿o no? No había mucho turismo en Samil, lo que ocurre cuando llegaba la noche, la gente se iba y no quedaba paseo marítimo, no había nadie. Ya. Entonces, durante el día la gente estaba en la playa, pues ¿cómo? Pues un bañador, con menos dinero que un bañista, se ha dicho siempre. Sí. Porque estaba la gente, pues estaban en su baño, no hacía... En cambio, pues nos fuimos a Sanjenjo y justo nos fuimos a Sanjenjo y el primer día nos ponemos y lo mismo. Escultura de arena. Sí, lo mismo. Busco un sitio, la playa era muy diferente. La playa tenía hay mucha altura, si conoces Sanjenjo, tiene una playa muy alta y desde ahí arriba yo empecé a hacer la figura más desplazada para que la gente la viera y aquello no funcionaba muy bien. Y dije, pues esto no es lógico. Y ya me hizo al día siguiente me hizo un señor de allí que tenía unas tablas de estas de Windsor y tal, dice, ayer vino un gilipollas, hablando así en gallego, vino un gilipollas, se puso a hacer como que hacía las figuras y la gente le miraba, digo, ¿cómo que la gente? Ah, pero por la noche, digo, pues le voy a cambiar el horario, Claro. Al colega le voy a cambiar el horario, y entonces cogí y me dije, ese día no trabajé, fui a trabajar a las 6, 7 de la tarde, preparé mi arena y tal igual, y aquello fue un triunfo. Anda. Porque de pronto aquello, la gente ya salía arreglada, iba a cenar, iba a los restaurantes, iba a pasear, con dinero en el bolsillo. Y claro, yo pasaba por allí, además me puse con mucha vista bajo una farola, que aquello me daba una buena iluminación, y entonces, bueno, aquello ya, yo vi que aquello ya rendía. Dije, oye, qué bien, pues mira. Pero claro, aquella historia duró poco, porque le dije a mi mujer, digo, nos vamos a ir de aquí, pero ya. Dice, ¿y eso? Oye, pues porque aquí el invierno llega antes que por ahí abajo. Aquí el otoño viene y empiezan a venir los vientos cantábricos, los vientos atlánticos y aguas, y esto es Galicia, esto no es La Mancha. Exactamente. Y entonces nos vinimos, y entonces aquí o nos vinimos, dices, a Valdepeñas, de sí, nuevo. pero yo vine de paso. Va. Vine de paso porque a Carmen la dejé aquí ese año, y ese año estaba entonces don Esteban López Vega, estaba de alcalde, y yo por gusto, venía con toda la euforia de la creatividad, digo, voy a hacer una figurica de arena en mi pueblo, así quieren. Y entonces en la plazoleta Balbuena me descargaron allí un camión de arena. Y allí pues no era arena de playa, no era la misma finura, ni mucho, pero bueno, yo ya hice allí unas esculturicas y mucha gente en el pueblo recordará ese año, pues de que hice unas esculturitas allí y tal. Aquí en mi pueblo, que tenía yo ganas de ofrecerla en mi pueblo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me marché a Marbella. Terminó la fiesta del vino, digo, me voy porque voy a aprovechar lo poquito que quede verano. Claro. Ya me fui allí, mi mujer se quedó con su familia, yo me fui a Marbella y volví ya para diciembre. Y luego ya, pues, continuó la historia, pues, unos cuantos años en Marbella, haciendo figuritas de arena allí también. Y luego ya pues me pasé a Torremolinos, me fui a la Carihuela, porque había cambiado Marbella. Marbella estaba también en efervescencia con el crecimiento de las poblaciones. Fue la época pre-Gil, antes de Gil, sí, la mía, y entonces cambiaron, y donde yo estaba haciendo figura de arena, pues desplazaron el mercadillo que había, lo desplazaron encima del puerto deportivo, con lo cual la gente ya no tenía tanto interés llegar donde yo estaba, ya era más secundario ir a mí. Entonces mucha gente iba, pero ya perdí clientela. Efectivamente. Y entonces dije, no, esto no va conmigo. Y entonces cambié, me fui a Torremolinos, que ya conocía yo la Carihuela, y yo veía que aquello era un paso muy bueno, con la gente muy próxima, porque por la estrechez del litoral, que es muy estrechita, y las playas son más estrechas. Y entonces, pues bueno, pues allí estuve unos añitos más, estuve allí, de hecho estuve 8 años. ¿Y te fue bien, Máximo? Yo viví unos años muy bonitos, además, si es que verdaderamente la arena fue mi magisterio, ahí fue donde yo hice tu carrera. Yo hice parte de ella, porque era la arena, no era... Yo luego cuando llegaba el otoño, pues ya nos marchábamos mi mujer y yo,
Lo mismo vivimos un año en el Rincón de La Victoria. El Rincón de la Victoria, en Málaga. Otra vez estuvimos viviendo en Chipiona, en fin, hemos vivido en diferentes sitios. Y bueno, pues ahí ya empecé yo a tallar la madera, que fui a por un bloque, a por una viga de madera, un tablón hermoso de madera, y coincidí con un señor que era de la Escuela de San Fernando, de Bellas Artes, y dice, ¿y usted quiere tallar madera? Digo, ¿pero usted qué es lo que hace? Digo, yo esculturas de arena y tal. ¿Y usted quiere meter la madera? La madera es más difícil, eso es lo último que se aprende, porque... Bueno, pues, sí, bueno, pues yo ya he empezado con esto, digo, ya estoy haciendo cosas. Claro. Ya he empezado unas cosillas y me compré un jueguecito de gubias que encontré por ahí, hasta que ya pues fui, lógicamente, empecé a desarrollarme y empecé a tallar madera y bueno, unas cuantas cositas de madera por ahí, sí, hice cosas en madera. Y luego ya regresáis a Valdepeñas. Luego ya, claro, pues las incursiones eran, venía a Valdepeñas, veníamos a Valdepeñas, lo vivimos una vez, estuvimos viviendo en el Peral, en fin, diferentes, alquilábamos aquí en Valdepeñas, y aquí vivíamos mi mujer y yo, digamos un poco de la renta del verano, y algunas cosas extras que hiciéramos aparte. Luego ya pues me viene mi familia, me empiezan a aparecer los churumbeles, empiezan a aparecer los hijos, y entonces pues ya hay un momento en que yo digo, no, esto ya tengo yo que empezar a dejar la playa, que ya te digo que para mí fue muy, muy bonito, y la playa era para mí muy bonita, porque por mi carácter propiamente me desarrollé, me iba muy bien, yo estaba muy bien. Estabas a gusto. Estaba a gusto porque yo conocía mucha gente, conocí príncipes, sí, príncipes de Arabia Saudí conocí. Y conocí también mendigos y conocí a hippies de estos... De todo. Claro, y para unos era un gran señor escultor, para otros era un tirado que estaba ahí en la arena, es la opinión de él, claro. Pero yo me sentía muy a gusto porque estaba desarrollando todo esto, mi creatividad la desarrollaba, y bueno, me acostumbré a los volúmenes grandes, con lo cual cuando yo he tenido que hacer figuras de tamaño, como por ejemplo el Bernardo Balbuena, es la figura de tamaño en piedra más grande que he hecho, aunque luego hice la fuente de Valdepeñas, la réplica, de Consolación. La réplica de Consolación, que esa es muy grande y entonces estaba acostumbrado perfectamente, tamaño grande, nunca me han asustado los tamaños grandes, y es concretamente lo que más he trabajado. Pues si te parece, Máximo, empezamos ya con el recorrido, porque... después de las figuras de arena, a lo mejor llegaron los escudos heráldicos. No, vamos a verlo primero. No, es que todo viene un poco enlazado. A mí me llamó un amigo, Esteban, el tapicero, tú lo conoces. Sí. Y entonces Torroba. me llamó... Torroba, sí. Torroba. Y me llama y me crean creaciones Almudena, que tenía su mujer, exactamente. Me llama y dice, Máximo, tienes aquí... Y es que un muy conocido aquí en Valdepeñas, pues quería abrir una historia, y entonces pues contó conmigo. Bueno, hice los primeros relieves los hice en un material que los hice para el Paraíso, a José Antonio. Se lo hice a José Antonio, le hice unos relieves, sí, y tal. Para Naranjo. Sí, le diseñé también un suelo, unas grecas, en fin, yo ya hice unos diseños y se hicieron ahí en lo que era el Salón Paraíso. Sí. Después ya me llamó este señor era Daniel Morales, sí, tú ya sabías de qué iba el tema, y entonces supuesto. pues bueno, pues iba a abrir el Capitolio, y entonces pues ahí pues hice los trabajos que mucha gente ha conocido, que luego esos trabajos les ha sucedido como a la arena, han desaparecido. Ya. Desgraciadamente pues se han perdido porque el Capitolio pues entró en diferentes fases, lo vendió Daniel, lo cogió Ángel, en fin, lo cogió otras personas. Estas personas luego lo cedieron a otras personas que no querían para nada que fuera Capitolio, querían que fuera Salón Real, Nuevo Real. Sí. Entonces toda aquella decoración se quitó y bueno, pues desgraciadamente todo aquello desapareció, digamos que desapareció. Pero eso no me duele. No, es que se quedó hecho, claro. No, pero a ver si me entiendes. No se quedó hecho, se ha perdido. Bueno, me refiero que se quedó hecho por ti. Luego ya donde haya ido a parar. Pero es que yo soy padre de muchos hijos muertos. Todos mis hijos eran muertos. Toda la figura de arena, hoy hacía una figura de arena, mañana llegaba un perro y me la rompía, o me llegaba al primer capullo y me rompía un montón de figuras, lo que tuviera. Máximo, ¿y el pórtico del Ayuntamiento de Almedina qué significó para ti? Bueno, pues estuvo bien.
el pórtico del... Ayuntamiento de Almedina, me parece. Exactamente, muy bien dicho. Bueno, pues ahí fue otra cosa. Vamos a ver, con Daniel Morales aparece otra persona en mi vida. Y es Pepe Cobos. Pepe Cobos es una persona que aparece porque era muy amigo de Daniel, ya se había jubilado él, entonces le gustaba rodar. Cantero. Era cantero, y entonces le gustaba rodar con él. Y yo, como empecé a trabajar este material, que era una especie de piedra compuesta, no una piedra artificial, pero ojo, no es como la piedra artificial, se entiende, que es vaciada sobre molde, no. Estas eran unos planchones que yo me encontré y que la tallaba como si fuera piedra. Y dijo, pero esto no es piedra. Digo, no. Pero bueno, aquello le di una extensión, le di mucho juego a aquello, y de aquello hice mucha cantidad. Hicimos mucha cantidad, y digo hicimos porque ya se fue pegando a mí, y yo lo acepté lógicamente. Perdón. Entonces, en las tertulias siempre ponen un jarro de agua y no he tenido la decencia de ponerlo. No te preocupes. Que entonces yo aprendí de él algunas cosas, lógicamente, aprendí muchas cosas, porque con él abrimos cantera, tuvimos que... ¿Para qué? Pues para hacerlo de Almedinas, precisamente, no el pórtico. El pórtico nos consiguieron piedra, el ayuntamiento consiguió piedra de por allí y nos consiguió. Pero luego sí abrimos una cantera allí en Almedina, de Moliz, para restaurar lo que es la fuente de Carlos V, que se llama. Ese muro, esa fuente la restauramos también nosotros, ya él y yo como socios. La escultura de San Lorenzo en la parroquia de la Asunción de Valdepeñas, ¿qué le dices a San Lorenzo cuando pasas por allí? es que esa figura, bueno, es muy curiosa porque... Copatrón de Valdepeñas en su día. Sí, es que resulta, bueno, un desgalonado, ¿no? Es un desgalonado porque... Pues resulta de que yo iba a hacer la figura esa, me la encargó nuestro alcalde, el alcalde actual, Jesús Martín, y entonces, para hacer la figura, pues yo vestí a mi hijo Alejandro, lo vestí con una dalmática que tiene Valdepeñas, una dalmática del siglo XIII, XIV, por ahí, no sé, una joya de dalmática, y lo vestí de perdón, estoy muy... Lo vestí como si fuera el personaje. Sí, San Lorenzo. Sí, lo vestí, entonces, en vez de tener una parrilla, pues, como no tenemos parrilla, pues le puse una silla de aquellas que eran plegables, de esas de madera, de las terrazas de... Entonces le puse una silla de aquellas, y con la otra mano con el manípulo. ¿Qué llevaba en la otra? Es que no me recuerdo. Pues un hisopo o una hoja de laurel. Es que ahora mismo no recuerdo que llevan en la mano. Llevan la izquierda la parrilla, que fue como símbolo del sacrificio, con qué lo sacrificaron, del martirio, sí. Y la otra mano, o sea, una pluma, una pluma. Una pluma. Y entonces, bueno, pues claro, le tengo un aprecio por eso, porque es que fue mi hijo que lo vestí, que cuando lo vio don Ángel, entonces el cura, don Ángel, sí, el párroco, que estuvo aquí de párroco, lo vio y dice, eso es una señal, dice mi hijo, va a ser que no. Bueno, y de Bernardo de Valbuena, ¿qué nos dices? Porque si por algo se distingue actualmente el Paseo de la Estación, es precisamente por esa gran escultura de nuestro Bernardo. Eso fue un reto grande, porque además ese fue un año muy delicado para mí, porque tuve una catarata en este ojo, luego tuve un desprendimiento de retina, bueno, tuve diferentes dolencias que no vienen al caso. Y bueno, me costó bastante. Tuve un golpe de calor haciendo la figura que si me descuido me quedo en el sitio, qué calor. En una nave que me dejó un amigo ahí en el campo, hoy lo que es la finca. Sí, en la carretera de Pozas, ¿no? No, en la carretera de Camino de la Torre. Bueno, y bueno, pues una figura pues que era todo un reto, porque para pasar todos los puntos a una figura tan grande, porque es bastante grande, tiene 2,5 metros de alta. Ya. La piedra pesaba 14 o 15.000 kilos y había que quitarle un disparate de kilos a esa piedra, había que quitarle muchos kilos. Pero bueno, pues bien, me motivó a hacerla, hice... Por ahí tengo los diseños, tengo el modelo, le presenté a Jesús un modelo
basado en un modelo. Yo no me compliqué mucho porque fui directamente a lo que... Vamos a ver, es que ahí la creatividad no es creatividad, tienes que hacer un personaje y tiene que ser tal cual. Entonces yo copié digamos, de alguna manera copié un poco el modelo. Lo copié de un modelo que tenía un señor aquí en Valdepeñas, y entonces me dejó la figurita, me dejó que le hiciera fotografías para hacerlo, entonces lo hice muy similar. Bueno, yo lo quise hacer muy relajado al tipo, no le quise hacer en un movimiento, porque podías hacer, el modelo que hubo anteriormente tenía mucho movimiento, el modelo que yo no había conocido entonces la figura aquella, cuando hice este boceto. Yo me hice este boceto, me regí un poco por él, y lo hice en plan muy relajado, muy en su mundo, está relajado, lo ves que está con sus manos, sus libritos, Sí. Está como ahí un poco así, relajado. No le quise poner movimiento, como el otro que tenía un medio escorzo que ofrecía aquí un libro con... ¿Has visto esa fotografía del imaginario antiguo? Pues entonces esa figura la quise hacer de alguna manera relajado. Quise hacer un personaje ya muy maduro, muy... y bien. Y la escultura que rinde homenaje máximo a Alzheimer en la avenida 1 de Julio o en cargo de AFA Valdepeñas. Sí, bueno, pues esa figura estaba haciendo yo precisamente la figura, la fuente de Consolación. La estaba haciendo cuando Vicente Salas y Noemi, Sí. Vicente fue compañero mío, o sea, un buen amigo, pues me dijeron que a ver si les quería hacer la figura, en fin, y entonces les hice aquella figura con mucho gusto, y le hice entre medias de la figura de la fuente. Le dedicaba un tiempo, pero claro, con la figura de esa figura comió por el tiempo, porque decían que iba a venir la reina a inaugurarla. Y que venía la reina, que para mí aquello iba a ser la luna. Digo, no, la luna va a ser Marte. Ahora que están con el Marte de los cojones. Y bueno, pues la saqué entre medias. Esa figura fue muy bonita, porque además tuve modelos, estuve en la casa de AFA, lógicamente en el centro, de día, y me sirvió de modelo, yo cogí personajes naturales, y me sirvió de modelo, pues, ¿cómo se llama esto? Fabriciano. Sí, Fabri, un personaje conocido de Valdepeñas. Lopestello. Fabriciano Lopestello. Me sirvió de modelo, que el hombre ya estaba bastante avanzado, y le tengo especial cariño a esa figura porque luego puse a Noemi como la acompañante, si te das cuenta. Yo quería representar de alguna manera, pues, esa obra sí le tengo más aprecio porque es más mía. Ya. Porque Bernardo Balbuena, a fin de cuentas, el personaje que lo hace tal y cual. Ya estaba. Pero esa es creatividad total. Entonces yo quise hacer, en realidad la figura yo tuve varios bocetos en mi mente de haber hecho, pensé haber hecho un libro muy grande deshojándose, pero a lo largo del paseo, de manera que el libro está aquí, pero se está deshojando y una hoja va por allí, otra hoja va volando, y haber hecho diferentes hojas alejándose, llevándosela, como la memoria que se va perdiendo. Claro, muy bien. Y ese libro se lo puse en la mano y las hojas se le van desprendiendo y lo vas derramando. Es la vida que vas perdiendo, eso. Entonces, ¿y qué tienes ahora entre manos, Máximo? Pues me has pillado en dique seco. Estoy en dique seco. Ahora mismo tengo entre manos un huertecito que voy a empezar a hacer. Me gusta hacer un huerto así en plan familiar, en casa, en un huerto de unos amigos, y hacemos un huertecito, yo hago el mío y ellos hacen su huerto y tal, y poco más. Es que ¿sabes qué pasa? Que ya me harté de hacer obra para malvenderla. Ya. Entonces, como el tiempo es lo único que tenemos, porque no tenemos otra cosa, Tienes dinero, pero si no tienes tiempo, no te vale de nada. Tienes mucho dinero, no tienes salud, pues no te sirve de nada tampoco. Entonces, el luchar por luchar, yo ya tengo mis hijos criados. Claro. Ya mis hijos son mayores, uno está estudiando, otro vive aquí todavía porque por sus historias son músicos, uno está estudiando guitarra, en fin, flamenca, el otro está aquí en Valdepeñas, es músico también y está estudiando también sus cosas. Me quiero referir que yo ya tengo, la vida mía ya va de vuelta, yo ya vengo con las páginas, ya volteé páginas de años. Perdón. Entonces, ahora mismo no estoy haciendo nada de arte porque verdaderamente había momentos en mi vida en que he tenido que vender obra, no venderla,
mal venderla. Venderla. Y yo, mira, pues no, porque como había que dar de comer a unos hijos, yo tenía que mal vender y tenía hecho mucho esfuerzo y mucho, pues eso, dedicarle mucho tiempo y muchas cosas a cosas que realmente luego pues no me han surtido como debían. Ya. Yo no, mira, no vivo con estrechez, gracias a Dios, vivo cómodo y vivo bien. Y de tus aficiones, ya para terminar, quizás lo del huerto sea una de ellas. El huerto es una de ellas, sí, el huerto es una de ellas. Ese momento, llevo ya unos cuantos años haciendo, es muy gratificante. Y yo digo a todos los valdepeñeros, coño, que el que pueda ponga un huerto, un huertecito, porque es que es muy bonito tener un huertecito. Porque resulta que luego comes sano, comes lo que tú estás criando, eso, ver un tomatillo que nace, todo eso es muy bonito. Claro. Y eso va mucho más con mi espíritu, con mi persona. Más que dedicarme a qué, a ganar mucho dinero, pero ¿para qué? Si luego llegas te pones a amasar dinero y cuando tienes muchos, y luego resulta que tienes muchos años, ¿y qué compro con el dinero si no puedo comprar un solo día de vida? Pues yo voy a vivirlos, los que pueda, y los quiero vivir con mis hijos. Yo he tenido la fortuna de ser de los primeros que se sacaron la tarjeta de la piscina de Valdepeñas, de la piscina cubierta. Y con mis hijos hacía dibluras. Bueno, ahora mismo no me permitirán hacer lo que les hacía, lo echaba para arriba, bueno, disparates. Pero era por disfrutar con mis hijos. Mis hijos han disfrutado mucho de mí y yo mucho de mis hijos. Y eso, para mí vale para mí pues mucho. Ese es mi capital. Ese es mi capital. Máximo, hemos estado muy a gusto contigo. Nos volvemos a reiterar en el agradecimiento por haber querido formar parte de esta larga relación de Perfiles Valdepeñeros. Si deseas añadir alguna cosa más... Sí, te voy a decir una cosa. Pues y es adelante. Vamos a ver, yo fui de los primeros Perfiles de Valdepeñeros, te lo he comentado antes. De la época de Marino Prieto. De cuando comenzó Marino Prieto, Marino López. Cuando López, comenzó López. televisión, ahora hace 30 años. Pues exactamente, entonces era curioso, porque lo voy a contar porque era muy curioso, que te lo he contado, de que Juan de Dios decía, Máximo, mi hijo me dice, papá, pon la televisión de Máximo. Y es que claro, Marino había hecho un reportaje a mí y no sé a quién más hizo un reportaje, no sé si a Gregorio Prieto, creo que era Gregorio Prieto, y estábamos los dos, y ponía a Gregorio Prieto, a Máximo, y a saco, todo lo día. Fue muy curioso. Pues muy bien. Entonces, bueno, pues poco más. Pues... Solamente quería decir una pequeña cosa, y es que es necesario hablar un poquito de cosas. No sé si es comprometer, pero creo que ya va siendo hora de que empecemos a darnos cuenta de que el tiempo se nos va, nuestra vida con él, y si no hacemos cosas que son importantes de hacer, se nos van a quedar y para prejuicio de las futuras generaciones. Yo no sé para cuándo nuestros políticos, o para cuándo nuestros industriales, o para cuándo se van a empezar a de una vez a empezar a prohibir plásticos, a empezar a mover de verdad las energías limpias, pero no solamente con la intención de lucrarse los que han ensuciado el planeta con sus energías chungas, ahora quieren volver a enriquecerse metiéndonos por los ojos las energías limpias y tal y cual. Sí, vamos a hacerlo con limpieza, pero un mundo que no funciona por amor y que solamente funciona por el dinero, no funciona. Sí, por el interés. No, por el interés es dinero. Económico. No funciona. Y así nos va, amigo. Así Sí, señor. creo Pues que hay que hacer esto. Con esa reflexión Quiero hacer esta denuncia. nos quedamos... Que la gente... Tenemos que empezar a darle marcha a esto si queremos. Es que nos queda muy poco tiempo. Según nos dicen de hace mucho tiempo ya los... Pues con esa reflexión, Máximo González Navarro, nos quedamos y hasta la próxima. Ángel, si Dios muchas quiere. Gracias. Y aquí al amigo Alejandro. Alejandro también, que está ahí detrás de la cámara.